Ya son las 8 de la mañana con 14 minutos, 8 con 14 minutos. En Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestra segunda invitada, lo habíamos adelantado, se trata del asambleísta del Partido Social Cristiano, Marjorie Chávez. Nos acompaña vía telemática. Asambleísta Chávez, buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido finalmente. La asambleísta Guadalupe Llori se mantiene en su curul. Ayer no se consiguieron los votos necesarios para su destitución después de este informe del Comité de Ética. Un sector de Pachacuti y la bancada de gobierno, el BAN, le salvaron a la señora Guadalupe Llori. ¿Qué fue lo que pasó? Porque pese a las pruebas que ustedes tenían, yo le escuchaba a usted en su intervención, decía que hay que hacer lo correcto independientemente de la posición política que cada uno tenga el pues este es el resultado. Hubo espíritu de cuerpo también, ahora que se utiliza tanto esta palabra a raíz de lo que hemos visto en la Policía Nacional. El espíritu de cuerpo se trasladó ayer a la Asamblea Nacional. Asambleísta Chávez, buenos días. Bienvenida, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista y un abrazo a su audiencia. Efectivamente, pues el día de ayer comprobamos que no sirven las evidencias, ¿verdad? Y las pruebas, o en este caso un informe que fue sustanciado por los miembros del comité. Debo decir que fuimos tres miembros porque el miembro representante de la bancada de gobierno no asistió el día del informe y asistió muy pocas veces durante la sustanciación del proceso. Su equipo tampoco. El presidente del comité de ética, incluso el día de ayer, pues no pidió la palabra. Él había presentado inicialmente dentro del proceso como corresponde a los demás miembros del comité un informe que recomendaba el archivo, y algo que era inaceptable. Y tres miembros del comité, pues enviamos nuestras observaciones a este informe y se acogieron a un informe al cual él se abstuvo. Entonces, esto luego vemos que se vio reflejado en el pleno, ¿verdad? Con la bancada del asambleísta denunciada que la apoyó en este mal llamado, como acabas de mencionar, espíritu de cuerpo, y también la bancada del BAN que debería como gobierno interesarle que exista un saneamiento dentro de las instituciones y que se respete la institucionalidad y que se fortalezca. Y lo que vimos es que lo que le interesa es que se debilite, porque lo único que hacen este tipo de prácticas nefastas ante la ciudadanía y también dentro de la Asamblea Nacional es debilitarnos aún más. Era evidente, las pruebas eran claras. El comité de ética es un órgano que actuó respetando el debido proceso. Se sustanció la investigación, tuvimos comparecencias, tuvimos también las pruebas documentales y comprobado el incumplimiento del artículo 127 de la Constitución y el 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el numeral 4, donde pues nos dicen claramente que no podemos recibir dietas ni ningún tipo de beneficio por parte de nuestros colaboradores. Y esto incluye comisiones, cuotas, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones, incluso de parte de nuestro equipo. Y en este caso, pues, lo recibió sin duda. Y además que nunca lo negó tampoco, ni su defensa ni ella el día de ayer en el pleno, porque es la primera vez que habla en su caso, nunca asistió al comité de ética. Lo hizo un procurador que incluso nos amenazó a los miembros cuando nos dijo que si esto no era de acuerdo a como ellos pensaban, pues iban a tomar la justicia por mano propia, así como también recibió amenazas la funcionaria que se atrevió y que tuvo la valentía de denunciar este caso y de declarar dentro del proceso de sustanciación. Y la defensa y sus interrogatorios, así como en el alegato final también de la presidenta, lo que argumentó es que no se habría demostrado que estos pagos se realizaron con fondos públicos o privados. Y esto no es cierto porque se demostraron y se demostró fehacientemente, digamos. Lo actuado era claramente ilegal. La expresidenta Yori utilizó efectivamente
un vehículo alquilado por funcionarios de la Asamblea Nacional en horarios además inusuales, fines de semana. Todo esto se comprobó, ¿verdad? Incluso la funcionaria Mesa, que es quien denuncia, comprobó que también le pagaba el combustible. Y ni la defensa ni de las declaraciones del asambleísta desvirtuaron este hecho. Eh, Así que la evidencia no tenía para dónde, para dónde dispersarse y lamentablemente, pues, por temas políticos, por este falso espíritu de cuerpo, no pudimos sanear el Parlamento en la oportunidad que tenía, ¿verdad? No ha terminado la sesión, ellos mismos, me digo ellos mismos, su bancada, la bancada que la defendió, reconsideró el día de ayer, no sabemos por qué, la verdad esta vez extraño, pero ellos mismos reconsideraron, así que quedó abierta una última votación en este caso. Y yo hice sí un llamado a los colegas legisladores de que no claudiquemos en defender la Constitución, la ley, la ética, que tenemos que tener todos los ecuatorianos, ¿verdad? Pero más quienes representamos a los ciudadanos y tenemos la investidura que nos da el voto popular y denunciar cualquier acto ilegal y además ante un acto ilegal ser coherente con los principios y también no solo de nuestra república, sino de convivencia mínima, el ser honesto, el hacer lo correcto y poder recuperar la confianza de la ciudadanía, pero ya vio y ya ve la ciudadanía lo que pasó ayer, pues esto mucho no importó. Más bien seguimos trabajando en detrimento de esta confianza ciudadana al permitir que hechos como este, digamos, queden en la impunidad y no se sancione como debe sancionarse a alguien que haya incurrido en esta prohibición. ¿Cómo está, legisladora? Qué gusto saludarle. Buenos días. A ver, hay algo que me llamó la atención de la votación de ayer y es, yo entiendo perfectamente que si hay, y de hecho veo que en Pachacútiga hay división de criterios. Estuvo con nosotros ayer en la mañana Darwin Pereira, que dijo que él iba a votar a favor de la destitución. Hubo otra facción de Pachacútiga, en cambio, que liderada por Salvador Quispe, encabezó la defensa de la señora Zori. Pero que en Pachacútiga hay a quienes defienden a Zori, porque además de su compañera de bancada, de partido, de militancia o lo que sea, yo lo entiendo. Pero que la bancada del gobierno se moje y se las juegue por defender a Zori, eso sí, no entiendo. Y yo quiero que usted me explique un poco, porque usted conoce lo que se comenta en los pasillos del Parlamento, las cosas que se dicen. ¿Por qué el gobierno y la bancada de Creo y los independientes, afines al gobierno, protegen tanto a Zori? Mire, sí, y no nos sorprendió porque ya sabíamos desde el comportamiento que tuvo su representante dentro del Comité de Ética, ya sabíamos lo que iba a pasar. Más allá de lo que podría yo pensar, pues es evidente que quieren seguirla defendiendo, ¿no? Recordemos también todo lo que pasó al inicio cuando era presidenta de la Asamblea Nacional. Tuvimos, al igual que ahora, hasta acciones de protección que trataban de interponerse dentro de decisiones políticas de la Asamblea Nacional. Tuvimos intervenciones, declaraciones, incluso del presidente, de diferentes funcionarios de gobierno amenazándonos, es decir, eh, vemos que desde el inicio existe algún tipo de acuerdo, no sabemos qué hay detrás, pero dentro de las amenazas también se decía que pues sabe mucho la expresidenta de la Asamblea Nacional y que pues en parte quizás se debe a aquello, ¿verdad? Que no quieren que lo comente, que lo diga o que lo pruebe. Entonces, entre eso y entre pues una intención de desacreditar a la Asamblea Nacional también se me ocurre, porque si no, no entiendes por qué si tienes las pruebas. Además, eres la bancada oficialista, ¿verdad? Debería realmente preocuparte la imagen del legislativo para generar esta credibilidad, esta cohesión respecto al luego tener un trabajo en conjunto, un apoyo para que se den las cosas en el país. Sin embargo, más bien vemos que el intento de desacreditar a la Asamblea Nacional se mantiene, debilitar nuestra institucionalidad, algo que lo han hecho desde el Ejecutivo permanentemente. ¿Y qué más debilita a la Asamblea Nacional que la baja credibilidad ante los ciudadanos, ¿verdad? Ujú. Como lo que ocurre ahora.
Así que, pues pensaría que va por ahí el tema, porque si no, en un análisis lógico básico, no entenderíamos cómo con las pruebas, con los documentos, con las versiones, con un análisis técnico institucional, que fue lo que hizo el Comité de Ética, pues tomen esa decisión. Y además, si vemos luego el pleno, no solo la votación, sino toda la actitud y el comportamiento de los legisladores mientras llevábamos a cabo el debate, burlesco, eh, poco serio, riéndose, utilizando epítetos, etcétera. ¿De parte de La quién? verdad, ¿Qué legisladores, por ejemplo, debo empezaron? decir que yo me decepcioné, hablo de la bancada del BAN. Ajá. Cada vez que alguien hablaba, no cuando hablé yo, pero sí cuando hablaban otros colegas, Ujú. pues se gritaban cosas, hacían chistes, le gritaba, por ejemplo, a una legisladora, ya bésalo, bésalo. Está el Parlamento, por favor, o sea, tenemos que realmente entender la investidura que tenemos y darle la seriedad del caso. Una asambleísta del BAC le pedía a una asambleísta de Pachacuti que estaba a favor de la presidenta Yori que le dé un beso al asambleísta Bruno Segovia, que más bien tuvo una posición coincidente con el informe. Bien, unas actitudes burlescas, Ujú, tratando de Dios hacer, mío. hacer chiste. ujú. Realmente yo ya sabía, ¿no?, lo que iba a ocurrir de alguna manera, pero salí del Pleno de la Asamblea Nacional aún más decepcionada, y no tanto por la votación, porque cuando hacemos política, chicos, uno sabe que tiene que entender cómo administran los demás las lealtades. Y Ujú. esto ya me lo veía venir, pero de ver el comportamiento y la falta de respeto a la Asamblea Nacional, al Parlamento, que al final es a los ciudadanos. Así es. Y un colega, el legislador, decía, por eso el país está como está, y creo que él tenía parte de razón. Si nosotros aquí no respetamos el Parlamento, si no respetamos lo que representamos, ¿cómo le pedimos a los demás en la calle que lo hagan? Y por eso muchas personas que no creen en la ley, porque mira lo que hacen quienes hacen la ley. Claro. Así- Y todo es escalable. Y todo deberíamos tomar conciencia y realmente darle la solemnidad que tiene la representación. Yo salí decepcionada de esto, más allá de la votación, de ver el comportamiento de algunos legisladores. Por supuesto, también existe la coherencia de muchos otros, como lo Ujú. vimos, y este es un tema que parlamentariamente pues, nos obligaba a tener mayoría calificada, es decir, 92 votos. No se los tuvo. Hubo esta reconsideración y que también fue extraña, me parece hasta desconocimiento de ellos mismos. Ujú. Y así que gracias a ellos mismos quedó abierta nuevamente la votación. No sabemos qué pasará cuando esta sesión se vuelva a reinstalar. Lo que sí quisiera que la ciudadanía, su audiencia sepa, es que pues el trabajo que hizo el Comité de Ética sí fue sustanciado correctamente, fue transparente, las pruebas eran claras, no había por dónde perderse. Ya vemos legisladores pues que sí queremos trabajar por la ética pública y que seguiremos insistiendo en hacer lo correcto a pesar de las Sobre eso. amenazas que Ujú. recibimos. Sobre eso, asambleísta Chávez, hay otra denuncia que ya fue eh, comenzada, o que ya está en conocimiento del comité de Ética, que comenzó su tratamiento, y es esta presentada por el asambleísta Bruno Segovia, también en contra del asambleísta Guadalupe Llori, esta vez por el supuesto, por haber gestionado cargos públicos y supuesto tráfico de influencias. ¿Cuánto tiempo se demorarán en tramitar esta denuncia? Y no se va a correr aquí también el riesgo de que pase lo mismo que con la denuncia anterior, es decir, que finalmente, pese a que posiblemente le demuestren todas las acusaciones, igual no pase nada? Es muy probable porque ya vimos el comportamiento que tienen aún con las pruebas. El día de ayer en la mañana hicimos, el comité pues sesionó para abocar conocimiento. Estamos recién en esa primera etapa. Luego de abocar conocimiento, pues se notifica a cada una de las partes. Luego ellos tienen 10 días para enviar sus pruebas de parte, digamos, de prueba, elementos de prueba.
que quieran tener dentro del proceso. Estas podrán ser documentales, podrán ser testimoniales. Luego comenzaríamos la práctica de la prueba de cargo y de descargo. Eh, en total podríamos decir que sumando los días, y ojalá no nos agarre la Navidad, imagínense, nuevamente dilatamos otro proceso, serían unos 30 días hasta nuevamente tener el informe. Si continuamos, pues lo que ocurrió en este proceso y el día de ayer probablemente tengan el mismo comportamiento. Como usted mencionó, es por la prohibición del 127 y 163 que también nos dice no gestionar cargos públicos. Y al parecer, pues la denuncia, digo al parecer, porque aún no la conocemos, como comité de ética no la tenemos físicamente aún. La conocimos, pero no conocemos detalles, no hemos visto las pruebas, por eso yo pues no me puedo pronunciar sobre el caso en particular y los detalles de las pruebas de cada una de las partes o de la defensa. Presuntamente, pues sí, asignar o ayudar o gestionar cargos públicos, y por supuesto esa es una de las prohibiciones no solo de los asambleístas, sino de todos los funcionarios públicos. Veamos cuál es el comportamiento. Finalmente, si tenemos las pruebas, haremos el mismo trabajo de forma técnica, de forma seria, de forma institucional dentro del comité de ética. Ojalá todos los miembros hicieran lo mismo en este caso nuevamente, y tendremos un informe que llegará al pleno nuevamente, y en el pleno nuevamente será decisión de todos los legisladores. Si es un informe favorable, por supuesto mi bancada, y creo yo que muchos legisladores lo apoyarán. En el caso de quienes vemos que están defendiendo a la acusada, que es nuevamente acusada lamentablemente, probablemente tengan el mismo comportamiento, y nuevamente esto desvirtúa el trabajo y vocación política que tenemos los legisladores y la credibilidad de la ciudadanía. No solo la votación en el informe, el simple hecho de que exista. Yo ayer decía con desazón que no puede ser posible que vayamos un año y medio y ya tengamos 4 procesos dentro del comité de ética y empezando otro, ¿verdad? Esto de por sí ya desvirtúa nuestro trabajo legislativo, que debo decir, se trabaja muy duro dentro de las comisiones y el pleno, pero lamentablemente hechos como este, pues dan a la ciudadanía una idea de que la Asamblea Nacional no trabaja y que además no lo hace de forma honrada. Así que continuaremos haciendo el trabajo dentro del comité de ética en este caso, y si vienen otros legisladores, que también existen muchas denuncias, audios, etcétera, pero no se han puesto formalmente, ojalá se hagan, para seguir en este proceso de depuración institucional, un proceso de autodepuración que no siempre nos ha dado el resultado esperado. Recordemos que no es la primera vez que un informe favorable de destitución no tiene los votos. Ya pasó con el asambleísta Recalde, también tuvo un informe favorable de destitución, sin embargo, no tuvo los votos y sigue con su curul, ¿verdad?, dentro de la Asamblea Nacional. Así que esto que ocurrió ayer tampoco es la primera vez. Y tampoco es que con la destitución de los legisladores mejora la imagen del Parlamento. Eso ha pasado porque ocurrió en el periodo anterior, pasó ahora también con Bella Jiménez, por ejemplo. Ahora, hay otra cosa que yo quería consultarle, asambleísta. Usted es integrante de la bancada social cristiana, y en contra de su bancada se han manifestado algunos actores políticos. Quizás el más publicitado por la cantidad de prensa que tiene es Fernando Villavicencio, y les ha acusado a ustedes de tener un pacto con la Revolución Ciudadana y un pacto Nebot-Correa a partir de los juicios políticos al Consejo de Participación Ciudadana, la intención de destituir a Guadalupe Zori, entre otros aspectos. ¿Hay o no hay pacto Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana? ¿Ustedes quieren tomarse el Consejo de Participación? ¿Quieren promover un golpe de Estado, conspirar en contra del presidente Lazo, a quien por cierto apoyaron en campaña, votaron por él, lo pusieron de presidente? ¿Hay ese pacto con la ARC o no? No, la idea con Pachacuti y con el BAN varias veces. Nos recordemos que nosotros hemos apoyado la ley de inversiones, la ley de comunicación y varias otras iniciativas legislativas del partido de gobierno, así como de todos los partidos. Y a veces, en pocas ocasiones, usted ha visto que, como por ejemplo en la ley Violeta, digamos,
que fue hace 2 días. El pleno pues estaba totalmente verde, ¿no? Todos nos pusimos de acuerdo y esto ocurre. El tema de intentar politizar el derecho y así y de forma contraria pues también querer que el derecho está por encima del el derecho ordinario, digamos, de la Asamblea Nacional. Esto ya lo hemos visto varias veces. Siempre criticamos la politización de la justicia, pero la judicialización de la política es igual de reprochable, igual de grave. Solicitar, como hemos visto ahora, acciones de protección sin justificación alguna en procesos de control político, es decir, no se entiende la separación de poderes, lo único que hace es llevarnos a judicializar acciones políticas y eso no tiene ningún sentido. Distorsiona claramente las acciones del legislativo y de la institucionalidad, del control de cuentas horizontal que tiene que existir en nuestro país. Y esto de que hacemos alianzas, de que queremos tomarnos la justicia, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Recordemos cómo son elegidos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Eso lo eligió la ciudadanía, así como eligió a los que estaban principalizados, digamos, de igual manera a los suplentes. Y no tiene nada que ver. Lamentablemente, pues dentro de la Asamblea Nacional han existido estos intentos en varias ocasiones y con la uniencia del gobierno muchas veces, ¿verdad? Ujú. Así que esperamos que ahora tenemos la posesión dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Esperemos que no ocurra nada más. La sesión pasada del fin de semana también fue bastante atropellada y en temas como este, pues que son sensibles, tenemos que estar alerta y, como en todo lo demás, hacer lo correcto. Alianzas, siempre que sea algo positivo, nunca para algo que sea perjudicial o pernicioso para el país. Coincidencias con RC, muchas, como con la ID, como con el mismo BAN, como con Pachacutic, coincidimos en todo lo que es positivo para el país. Pero si nos quieren poner más impuestos, por supuesto que vamos a coincidir con quienes tampoco quieren más impuestos. Si no hay una correcta ejecución presupuestaria, por supuesto que vamos a coincidir con quienes también pelean de que se haga una correcta ejecución presupuestaria. Y cuando se ha dado el caso y queremos más inversiones, vamos a apoyar el proyecto que en este caso vino del Ejecutivo, que no era perfecto, se intentó perfeccionar, se hicieron observaciones y también estaba enfocado en generar inversiones y apoyar al sistema productivo. Lo hemos apoyado. Así que estas son muletillas que utilizan para desviar la atención pública y para, pues sí, afectar a partidos políticos que realmente tienen mucha más institucionalidad y mucha más credibilidad que el partido del mismo gobierno. Asambleísta Chávez, ya hay una posición definida de su bancada respecto a la posesión precisamente que está prevista para esta tarde, si que se mantiene, entiendo que hasta esta hora, 8:40 casi, se mantiene la convocatoria para la sesión del Pleno en la que se va a posesionar a los nuevos vocales del Consejo de Participación. ¿Ustedes van a respaldar esta posesión, tomando en cuenta que hay esta interferencia de la justicia, ¿no? Y que ha permitido que los vocales que fueron destituidos puedan mantenerse en funciones, que incluso ayer hayan llegado a las instalaciones del Consejo de Participación, en teoría acelerar los concursos que están a cargo de esta institución? ¿No temen consecuencias legales? El señor Hernán Ulloa había advertido que podría haber consecuencias legales en contra de los asambleístas que posesionen a los nuevos vocales del Consejo de Participación. En la retórica, pues es muy común que nos amenacen. Lo cierto es que pues se ha actuado correctamente. La Asamblea hizo su trabajo, como en el caso de ayer, por ejemplo, yo dije, hagamos lo correcto sin tener miedo, así que nosotros seremos coherentes con nuestra votación desde el inicio, ¿verdad? Fuimos uno de esos 85 votos que destituyeron a los consejeros. Eh, Siempre nos hemos opuesto a la existencia de este consejo, pero mientras este sea parte de nuestro diseño institucional, sus autoridades tienen que cumplir con la ley y la Constitución y este consejo no puede ser el apéndice de ningún poder del Estado, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo tampoco. Y el Partido Social Cristiano no tiene ningún interés en el consejo
pero somos respetuosos de la Constitución, de la institucionalidad y coherentes con nuestra votación. Así que hoy pues esperamos que se cumpla la ley y que no tengamos ningún otro episodio que lamentar institucionalmente. Así que, por supuesto, seguiremos actuando de forma coherente, apegado a la ley y a nuestras decisiones que han sido evidentes ante la ciudadanía. Muchísimas gracias, asambleísta Chávez. Siempre un gusto conversar con usted. Muy amable. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un lindo día. Lo propio, la asambleísta Marjorie Chávez, legisladora del Partido Social Cristiano, que ha estado con nosotros. Ya son las 8 de la mañana con 39 minutos. Una pausa, no se vayan, que regresamos para hablar del relajo que hay en el Consejo de Participación Ciudadana.